Aunque las veamos como diosas, inalcanzables y que el dinero les puede arreglar cualquier problema que tengan, detrás de toda esa faceta de fama y lujo, existen personas, como nosotros, que ríen, lloran y sufren. Britney Spears, más conocida como la princesa del pop, surgió en la industria desde muy joven, donde comenzó a formarse como una artista reconocida, al paso que iba evolucionando con su música. Se convirtió en una de las estrellas pop más grandes de la historia, marcando generaciones y siendo una inspiración para las cantantes que hoy conocemos. A lo largo de sus grandes éxitos, la fama fue consumiendo a Britney, siendo el ojo del huracán para todos los paparazzis. Querían saber qué movimiento haría la celebridad. La música, récords o presentaciones no era lo que buscaban los medios. Ellos querían destrozar su imagen, llegando a mostrarla en sus peores momentos. Y aquí es cuando llegamos a la fecha donde Britney Spears explotó. 2007. El peor año para la princesa del pop fue cuando nació su mejor trabajo discográfico. Uno de los álbumes pop más innovadores e influyentes de la última década. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de Blackout y cómo la misma fama estuvo a punto de acabar con ella. Detrás de cada obra maestra hay una gran artista. Britney Spears se había convertido en todo un icono a finales de los 90 hasta principios del nuevo milenio. Todo el mundo quería un trozo de ella, saber qué hacía, los romances que tenía y la música que sacaba. Desde que empezó en la industria, la imagen de chica virginal fue una marca de explotación, dejando aparte sus canciones o discos para centrarse en su vida personal. Muchas de las entrevistas de la cantante a principio de su carrera se tachan de inapropiadas, ya que no se basaban en el hecho de que el artista fuera la sensación del momento, sino que los mismos entrevistadores querían saber cuestiones muy privadas de una chica de 19 años. There's one subject we didn't discuss. What was that? Everyone's talking about it. What? Well, your breasts. My breasts. You seem to get furious when a talk show. I'm just wondering how you feel about all the constant speculation about your virginity and whether you are a virgin or not. I really wish I would have never said anything to begin with, because I'm kind of stuck in this little place where people are always asking me. But, you know, that's just something that's part of growing up, and that's just something that we all have to deal with, so... Have there been any changes on that front? That's a personal question. Aunque en sus primeros años de carrera los medios estaban centrados en la princesa de la música popular, esta obsesión que desató la crisis de 2007 se originó como una de las rupturas más grandes de la cultura pop, Britney Spears y Justin Timberlake. Un cuento de amor de las dos grandes estrellas de la música, el novio y la novia de América, eran pareja y todos los titulares se volvieron locos por ellos. Una relación que escondía su faceta de marketing, lucha de poderes, juego con los medios e industria musical. Britney y Justin colapsaron todas las portadas de las revistas. Cada aparición pública se convertía en un evento, y tanto la prensa como los fans querían conocer cada detalle íntimo de la relación. Se especuló, como vimos en la entrevista anterior, mucho sobre la virginidad de Britney, después de que ella dijese que quería esperar hasta el matrimonio. La pareja de artistas salieron juntos entre 1999 y 2002, e hicieron todo lo que hacen dos adolescentes millonarios y estrellas del pop. Acudían a grandes eventos y galas de premios, con outfits icónicos. Cantaban por sorpresa en conciertos del otro y se apoyaban en público. Sin embargo, su noviazgo tuvo un final trágico, pero solo para uno de ellos. Muchos periódicos y revistas presentaban el rumor de la supuesta infidelidad de la cantante con un bailarín, Wade Robson. Muchas de las portadas dejaban a Justin Timberlake como un pobre chico con el corazón roto, y a Britney Spears como la villana que le rompió el corazón. Y aquí es donde el artista decidió aprovecharse de todo este revuelo para poder impulsar y promocionar su carrera como solista, borrar su imagen de chico angelical de una boy band y convertirse en un artista de R&B. El peor año de Britney fue uno de los mejores para Justin. El cantante ha utilizado a la princesa durante toda su carrera musical, incluso cuando tuvo su crisis en 2007. No obstante, casi después de 20 años de su ruptura, Timberlake pidió disculpas públicamente a Britney Spears después de que se difundiera un documental sobre su vida, que abordaba su relación y la manera en la que la trataba. Sé que fallé. Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros, y que me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo. Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, individualmente, porque me importan y las respeto y sé que he fracasado. También el cantante habló de cómo la industria funcionaba en esos tiempos y por desgracia en nuestra actualidad. Justin intenta pedir perdón por sus errores del pasado, y donde gracias a la madurez piensa que puede hacer las cosas mejor. No obstante, los primeros años de ruptura
hicieron que la prensa se obsesionara con la artista, y con ello uno de los misterios más grandes del mundo pop, el disco perdido The Original Doll. A finales de 2004, la emisora Kiss FM recibió una llamada donde el emisor alegaba que era Britney Spears y que quería reproducir su próximo sencillo a través de su radio, y que estaba en medio camino. Estaba claro que el locutor pensó que se trataba de una broma, pero dejó de serlo cuando la cantante apareció en la puerta del estudio, pero sin su equipo, algo bastante inusual para un artista de su nivel. En la entrevista que tuvieron, Britney declaró que su siguiente canción se titulaba Mona Lisa, y que formaría parte de su siguiente disco de estudio, The Original Doll, que vería la luz en el verano de 2005 o incluso antes. Mona Lisa es un seudónimo que Britney había usado en otras ocasiones, como en el tema de sus grandes éxitos, Do Something. La canción de Mona Lisa habla de la caída de una leyenda. Ella es la original, ella es la inolvidable, quiere que sepas que ya no está aquí. Muchos fans han interpretado la canción como un deseo de la princesa de romper con todo lo que la controlaba. También comentaron sobre el comunicado donde afirmaba que quería tomarse un descanso, lo cual los medios tomaron como una especie de retiro temporal. Pero Britney luego agregó que se refería a tomarse un descanso de hacer lo que los otros quieren, ya que este material era ideado por ella y no por su controversial disquera Jive Records. Por desgracia, fue la última vez que Mona Lisa sonó en la radio. A principios de 2005, un representante de su disquera declaró a los medios que no había planes de lanzar un álbum y que la cantante no se encontraba trabajando en un nuevo material. Tan solo 2 años antes, Britney Spears había lanzado su cuarto álbum de estudio, In the Zone, el cual, aunque marcaba notorias diferencias de trabajos anteriores, continuaba siendo un disco con muchos productores y escritores, y con poca intervención de ella misma. Sin embargo, durante este proceso, Britney trabajó con la compositora Michelle Bell, y ambas se habían encargado de escribir canciones muy personales sobre la vida de Britney, pero únicamente la balada Every Time vio la luz. Según la compositora, Britney quería tener un más control sobre el proceso creativo de su música, y hacer un álbum que fuera mucho más personal y honesto, nombrando su nuevo trabajo discográfico como una versión más oscura de In the Zone. Algo importante a resaltar es que cuando las canciones son escritas por ella se puede ver un gigantesco contraste con las usuales canciones sexuales que escriben para la cantante. En Every Time y Someday I Will Understand, canción escrita para su primer hijo, se puede notar que el artista utiliza muchos recursos poéticos y además suele hacer alusiones bíblicas, nombrando a Dios y a ángeles. Bell también comentó que Britney, aparte de escribir buenas canciones, era una pianista talentosa, y que la mayoría de las personas no lo sabían, precisamente por la imagen de producto pop que su equipo intentaba forzar. La discográfica niega la existencia de este álbum perdido. Por su parte, Mona Lisa llegó al EP Chaotic, que formó parte del DVD de Britney and Kevin Chaotic, el reality show que el artista protagonizó con su entonces pareja, Kevin Federline. Pero notaron grandes cambios, empezando por su voz, donde en la versión original sonaba mucho más cruda. Otros fueron los cambios en fragmentos de letras. Lo curioso es que una de las frases de la canción original iba a retratar el futuro de la cantante. Será recordada como una leyenda por su caída. Why are you crying, Brittany? You okay, Brittany? Are you okay, Brittany? You should go home, Brittany. Do you need to talk to someone, Brittany? Excuse me. Pese a las críticas cuestionadas a su maternidad, vistos en el documental de la pareja, o cuando fotografiaron a la cantante conduciendo con su bebé en el regazo, solo fue el inicio del desastre que desataría a partir de ese momento. La misma artista intentaba tranquilizar a las masas, justificando las exageraciones o malinterpretaciones por los medios. Por ejemplo, Spears tenía a su hijo en sus brazos mientras conducía, porque intentaba tranquilizarlo después de que los paparazzis asustaran al bebé. El peor enemigo para Britney Spears fueron los paparazzis, y esto se vio reflejado en algunas canciones del álbum Blackout. Los primeros antecedentes sobre el quinto disco de estudio de Britney Spears comenzaron a circular a principios del año 2006. No obstante, el segundo embarazo de la cantante retrasó el proyecto, y después del divorcio con su marido, explotó la trinidad de la cultura pop: la amistad de Paris Hilton, Lindsay Lohan y Spears. La cantante y sus amigas fueron fotografiadas por discotecas, bares y fiestas en varias partes de Estados Unidos, y llenas de escándalos como las veces donde los paparazzis aprovechaban y tomaban fotos de su ropa interior. La vida personal de la cantante parecía tocar fondo, y resultaba imposible imaginar que todavía podía ponerse peor. A inicios de 2007, ingresa en un centro de rehabilitación, pero la abandona tras pasar menos de 24 horas en él. Al día siguiente de su rehabilitación, Britney se rapó la cabeza.
wrong, Brittany? I know it's not, but I just want to listen from you. Please. You cannot say yes or no? Oh my god! She is completely bald. She is completely bald. Oh, it's shot like Madonna. That's a great La peluquera cuenta que Spears entró en el establecimiento y le pidió que la rapase, porque sus extensiones le apretaban demasiado. Ante la negativa de la señora, la propia Spears cogió la maquinilla y se rapó al cero. Sus ojos no parecían mirar a ningún sitio en concreto. Cuando se miró al espejo, se puso a llorar. Aún calva, Spears sale de su coche y ataca a los paparazzis que la acosan, con un paraguas. Please, guys. No, guys, please, guys, don't do this. No. Fuck you! Fuck yourself! Por desgracia, en aquellos tiempos ni los medios ni la opinión pública trataban con el respeto merecido un asunto tan serio como la salud mental, por lo que Britney fue el centro de las burlas y las críticas más salvajes después de aparecer en chándal, con la cabeza rapada, golpeando con un paraguas a un grupo de paparazzis y una de las presentaciones que ha marcado la historia de la cantante. Mi vida está controlada por demasiada gente, y eso es lo que no te permite ser tú misma. I'm not perfect, I'm human. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? You have to realize that we're people and that we just need privacy and we need our respect and those are things that you have to have as a human. Give Me More fue lanzado como el primer single para el nuevo material de la princesa del pop. Posee una letra subida de tono que, aunque parezca que habla del baile y el sexo, en realidad se refiere a la fascinación del público con la vida privada del artista, siendo otro gran éxito para la cantante, y su vídeo musical daba a entender este dualismo entre una Britney morena, más sensual, y una rubia, más inocente, dejando paso a ese alter ego más provocativo, bailando durante todo el videoclip. Como era de esperar, recibió críticas negativas por la falta de narrativa en él. No obstante, la canción fue elogiada, tomando un sonido diferente a sus antiguos trabajos. Pero antes de eso, lo que alimentó la prensa mediática fue su inolvidable presentación en los MTV's Video Music Awards del 2007. La destrozaron, llamándola gorda, riéndose de ella, burlándose de sus pasos de baile y tachándolo como el peor show de la historia. La cantante no dio todo en su performance de aquella noche, pero lo que la prensa no dijo, Britney estaba en la peor etapa de su vida. Estaba pasando el juicio para la custodia de sus hijos. Se divorció, los paparazzis iban detrás de ella y empezaba a ser criticada por cualquier cosa. Todos estos problemas afectaron al artista mental y físicamente. No obstante, la canción recibió una gran demanda en las radios y esto llevó a presentar su quinto álbum de estudio, Blackout, tomado de la mano del electropop, además de otros géneros como el pop, el dance pop y el R&B. Tiene una estética mucho más electrónica y oscura que sus otros trabajos e incluso mostró a Britney como una de las principales encargadas creativas, pero lamentablemente no estuvo casi involucrada en el proceso de escritura. Este disco no solo fue un álbum, fue mucho más que eso. Es la definición de impacto, renovación e influencia. La misma revista Rolling Stones dijo: cuando ella lanzó Blackout en 2007, la industria la rechazó, pero luego procedieron a pasar todos los últimos años imitándolo hasta morir, a un punto donde lo que hay en la radio pop sonaba como Blackout. The Times lo nombró como el quinto mejor álbum pop de la década y debutó en las primeras posiciones de numerosas listas de álbumes alrededor del mundo, excepto en Estados Unidos, donde por desgracia sufrió dos grandes boicots. Antes de que sea publicado, el polémico Paris Hilton subió ilegalmente demos y canciones de Blackout en su blog personal, cuyo listado de canciones aún no había sido anunciado por medios oficiales, además de la gran estafa del cambio de política de Billboard, donde se tenía previsto que el disco tocara la cima de la lista.
No obstante, la revista Billboard cambió su política sobre la entrada de los álbumes que solo se vendieran en tiendas minoristas, donde en un principio se les negaba el paso en el chart de Billboard 200. No obstante, una semana del estreno de Blackout, modificaron esa regla y dejaron entrar a cualquier disco vendido en tiendas minoristas, dejando el quinto trabajo de la cantante en el puesto número 2. Lo sorprendente fue que la regla volvió a la normalidad después del debut en los listados del álbum de Britney, pero esto no impidió que Blackout dejara todo un legado en la música pop, con tan solo 12 canciones en su versión estándar. El disco comienza con el famoso e icónico Give Me More, sin duda una manera legendaria de empezar después de años sin música de la princesa. La segunda canción, que es a su vez el segundo single, no es otra que la polémica Piece of Me. Los críticos alabaron su producción y su letra desafiante, donde relata la especial relación de Britney con la prensa. Todo el mundo quiere un trozo de ella. En su vídeo musical podemos apreciar todos los pequeños detalles que la canción menciona. La vemos sosteniendo revistas donde se la criticaba, y una representación de cómo los paparazzis la acosan. El sencillo tuvo una buena recepción del público y expertos musicales, debutando en el top 20 de Billboard Hot 100. Radar, el que se suponía iba a ser el tercer single, fue descartado y lanzado como sencillo de su siguiente álbum. La canción se centra en la obsesión hacia un hombre, con una atracción vocal y sensual del artista, donde el vídeo musical va por el mismo camino. Y ahora sí, el tercer y último sencillo de Blackout, Break the Ice, iniciando con una muestra vocal épica, seguido de la desgarradora voz de Britney, que a su vez es todo un reto. Su letra trata un encuentro sexual entre dos personas, y el hecho de romper el hielo entre su atracción. El vídeo musical destaca a primera vista por ser el primero animado de Britney Spears. Adapta un estilo que está inspirado en el anime, basado en la superheroína de su videoclip Toxic, que destruye a su clon resguardado en un laboratorio de alta seguridad. Seguidamente, mi canción favorita del disco, Heaven on Earth, empezando con una instrumentación electrónica que simula un viaje galáctico. La letra posee ese instinto amoroso y el hecho de estar el uno para el otro, sin poder vivir separados. Get Naked, I Got a Plan es la pista más oscura de todo el disco, y donde sentimos esa carga sexual en toda la canción. Por otra parte, Freak Show, siendo la más corta del disco, se convierte en la más importante. Fue posiblemente la primera canción de pop mainstream que usó elementos de género dubstep, siendo también el primer tema donde participa en la composición. Toy Soldier sorprende por su letra directa sobre encontrar ese soldado que la proteja, dando referencia a sus relaciones fallidas. Hot Eyes junto a Oh Oh Baby se transforman en las pistas que destacan en lo pegadizo de sus coros y la presencia de esta Britney sensual. Perfect Lover, como una perfecta canción para ser sencillo, habla sobre la importancia de un hombre que lo considera perfecto. Y por último, Why Should I Be Sad, quizá la que más destaca en el título. El tema adecuado para acabar este gran álbum, que refleja la autoestima de Britney que necesita para salir adelante y dejar atrás las cosas malas por las que ha pasado. Britney Spears pasó muchas dificultades a la hora de lanzar este álbum. La industria la rechazó, pero con el tiempo se ha convertido en todo un referente en la música pop de hoy en día. La princesa del pop ha creado toda una biblia llena de dolor y agonía, escondida en sonidos electropop. En el peor año de su vida pudo canalizar todo ese sufrimiento para crear una obra maestra. Mientras el mundo estaba burlándose de ella, Britney Spears tuvo que luchar contra sus propios demonios. Después de lo ocurrido, los jueces daron la tutela completa a su padre, ya que la cantante fue ingresada en un hospital psiquiátrico. En la actualidad está luchando en procesos judiciales para quitarse esa tutela de encima, o dársela a otra persona que no se aproveche de ella. La princesa de la música popular solo está a medio camino de ser libre. Yo no solo la admiro por todo lo que ha hecho por la cultura pop, sino también la gran valentía por no rendirse y ser una superviviente, porque si no hubiera seguido adelante, pudo haber acabado como muchas otras artistas rotas por la fama. Britney Jean Spears, una de las cantantes más fuertes de la historia. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace del grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.